Hola, te habla Leonardo Mauricio Gómez de leonardomauriciogomez.com y te doy la bienvenida a este tercer día de este curso en línea de cómo encontrar y eliminar bloqueos mentales y emocionales. Y el día de hoy vamos a hablar de una técnica extremadamente poderosa con el fin de comenzar a disolver toda esta cantidad de bloqueos o por ejemplo estas creencias limitantes de las cuales te hiciste consciente en el ejercicio número uno de este curso. Esta técnica también te ayudará a disolver toda una cantidad de emocionalidad que empieza a surgir en el proceso, por ejemplo, de presentar tu proyecto, por ejemplo, a un inversionista, a un nuevo socio de negocios o que vas a comenzar una nueva actividad. Y en todos estos procesos normalmente empieza a surgir toda una cantidad de emocionalidad, como por ejemplo miedo al fracaso, miedo al rechazo, sentimientos de inadecuación, sentimientos de incapacidad, sentimientos de inmerecimiento, por ejemplo. Y toda esta cantidad de emocionalidad normalmente lo paraliza a uno e impide que uno empiece a tomar acción. Esta técnica es conocida como EFT o Tapping o Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberación emocional. Y esta técnica está basada en psicología energética y lo que ocurrió fue que un doctor llamado David Craig tomó dos métodos ya muy, digamos, muy reconocidos a nivel mundial. Lo que hizo fue tomar lo mejor de cada uno de ellos, los fusionó y creó un tercer método extremadamente poderoso. En este caso, por un lado lo que se tomó es la acupuntura, tú debes conocer la acupuntura, este método ancestral chino, y tú sabes que la acupuntura, la base de la acupuntura es el hecho de que cuando nosotros nos enfermamos, o cuando hay una memoria negativa atrapada en nuestro cuerpo, o cuando tenemos un sentimiento o una fobia atrapada en nuestro cuerpo, lo que significa es que nuestros meridianos energéticos, que no son más que puntos que están a través de todo nuestro cuerpo, esos puntos meridianos están desequilibrados energéticamente. Y lo que hace la acupuntura es que cuando logra equilibrar todos estos meridianos energéticos, inmediatamente la persona empieza a sanar y empieza a disolver, ya sea como te digo, toda esta emocionalidad o enfermedades o cualquier tipo de traumas que haya en su interior. La acupuntura realmente funciona, pero tiene dos desafíos principalmente. Por un lado, pues tú sabes que la acupuntura requiere agujas. Y pues no a todo mundo le gusta la idea de que le estén enterrando agujas en su cuerpo. Y el segundo problema que tiene la acupuntura, o desafío más bien, es que necesita ser llevado a cabo, digamos, realizado por un profesional. No cualquier persona puede llevar a cabo este método. Algo poderoso que encontró este doctor llamado David Craig es que si nosotros nos damos pequeños golpecitos con la mano en esos meridianos energéticos del cuerpo, el resultado era exactamente el mismo que si nos claváramos agujas. De esa manera, pues evitamos el colocarnos agujas en nuestro cuerpo y dos, como ya verás más adelante, este método no necesita ser llevado a cabo por un profesional. Tú puedes aprender a hacerlo y tú puedes hacerlo en tu casa sin ningún problema. Por otro lado, el segundo método que se usó para crear esta fusión de EFT o Emotional Freedom Techniques es la programación neurolingüística, que tú ya la debes conocer, que es básicamente este método del uso de nuestras palabras o de frases con el fin de reprogramar nuestra mente. Como te digo, lo que hizo este hombre fue tomar lo mejor de estos dos métodos, fusionarlos y crear este tercero extremadamente poderoso. Entonces a continuación voy a explicarte la técnica básica con el fin de que comprendas cuáles son los principios y comiences a usarla. Entonces, supongamos que lo que estás experimentando en este momento es miedo al fracaso o miedo al rechazo, por ejemplo. Digamos que vas a presentarle tu oportunidad de negocio o tu proyecto, como te decía, a un nuevo inversionista o a un nuevo socio de negocio. Estás muerto del miedo porque probablemente
no sabes qué le vas a decir, o si sabes qué le vas a decir, no sabes si es lo correcto, o bueno, toda esta cantidad de emocionalidad que puede estar surgiendo en ese proceso. Entonces, el primer paso, o lo primero que harías para realizar este método es, como te digo, identificar cuál es la creencia limitante o cuál es el sentimiento que está surgiendo. En el caso de creencias limitantes puede ser algo como que piensas o sientes que si en algún momento te vuelves una persona rica o adinerada, pues te vas a corromper, te vas a volver una mala persona. O crees que si te vuelves rico en algún momento de tu vida, las personas ya no te van a querer. O cualquier otro tipo de creencia que hayas podido identificar, como te decía, en el ejercicio número 1 de este video curso. Una vez hayas identificado qué es lo que vamos a trabajar, para nuestro ejemplo, como te decía, es el miedo al rechazo. Lo segundo que vamos a hacer es a darle una escala. Es decir, vas a darle un número, ya sea de 0 a 10, y esta escala lo que significa es, siendo 0, no tengo emocionalidad ninguna, es decir, el miedo, no tengo nada de miedo en ese aspecto, y siendo 10, digamos cuando el sentimiento es tremendamente intenso, ¿ok? Entonces siendo 10 el máximo nivel. Entonces lo que harías es decir, bueno, mi miedo al fracaso, mi miedo al rechazo en este caso, está más o menos en un nivel 8. Eso sería muy importante. Por favor, anota el nivel antes de comenzar el ejercicio. Ya verás más adelante por qué es tan importante hacerlo. El tercer paso que harías es, vamos a crear una frase preparatoria. Y lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos la palabra aunque, después de lo cual le pegamos o la seguimos con una frase que invoque el problema. En este caso sería algo así como lo siguiente. Aunque tengo este miedo al fracaso, o aunque tengo este miedo al rechazo, o aunque tengo esta creencia de que si me vuelvo rico la gente ya no me va a querer, o aunque tengo estos sentimientos de inadecuación, la cuestión es que creas la frase comenzando con la palabra aunque, ¿sí? Y luego, después de que nombramos cuál es el problema, algunas personas me dicen en este punto, bueno, si yo nombro el problema y lo repito varias veces, ¿acaso lo que estoy haciendo no es programarlo más? Pues en este caso es una cosa muy diferente porque lo que estamos haciendo es es como si fuéramos a nuestro sistema, identificáramos cuál es el problema para luego proceder a borrarlo. Supongamos que tú vas a borrar un archivo en tu computadora. Obviamente no lo vas a poder borrar a menos que sepas cómo se llama y a menos que sepas en qué lugar se encuentra. Entonces es una cosa muy similar en este caso. Lo que hacemos es invocar el problema o invocar el archivo o invocar la memoria con el fin de que nuestro sistema sepa exactamente qué es lo que estamos tratando de liberar. Y finalmente terminamos esta frase con una frase de aceptación. En este caso sería lo siguiente. Aunque tengo este miedo al fracaso, completamente y profundamente y totalmente me amo, me acepto y me perdono. Vuelvo a repetirlo. Aunque tengo este miedo al fracaso o al rechazo o esta creencia que me hace pensar que si me vuelvo rico me voy a volver una mala persona, completamente y profundamente y totalmente me perdono, me acepto y me amo. Y de esa manera completamos toda la frase preparatoria. El cuarto paso consiste básicamente en disolver el reverso psicológico, que como te expliqué en una sección anterior, nuestros reversos psicológicos no son más que una incongruencia mental entre lo que tú quieres y lo que tú crees a nivel subconsciente. ¿Ok? Entonces, aunque tú estés queriendo que te vaya muy bien en esa presentación de negocio, internamente tú no te crees, como te decía, no te crees. Tú quieres que te vaya bien, pero tú crees que no te mereces que te vaya bien, o crees que no eres lo suficientemente bueno o digno, o crees que la vas a embarrar, o cualquier otra cosa que esté ocurriendo, ese reverso, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo disolvemos? Como te decía,
usamos la frase preparatoria y vamos a comenzar a darnos pequeños golpecitos en el primer meridiano que vamos a trabajar, que se encuentra en esta sección de la mano, de la palma, que le llamamos el punto karate, y comenzamos a darnos pequeños golpecitos con 3 o 4 dedos allí, mientras repetimos la frase preparatoria con el fin de disolver el reverso psicológico. Y mientras damos golpes, empezaríamos a decir lo siguiente: aunque tengo este miedo al fracaso, aunque tengo este miedo al rechazo, completamente y profundamente y totalmente me perdono, me acepto y me amo. En ese caso, respiramos profundamente una o dos veces y volvemos otra vez. Aunque tengo este miedo al rechazo, este miedo al fracaso, este miedo a que me digan que no, completamente y profundamente y totalmente me amo, me acepto y me perdono. Y repites esto aproximadamente unas 5 o 6 veces aproximadamente. ¿Listo? Después que has hecho esto, vamos a continuar con el quinto paso, que es empezar a dar ciclos a través de todos los meridianos energéticos que vamos a trabajar el día de hoy. Como te decía, el cuerpo está lleno de estos puntos, pero en este caso solo vamos a trabajar unos pocos, porque son, digamos, los más accesibles y los más rápidos y poderosos para trabajar. ¿Bien? Entonces, vamos a identificar cuáles son esos puntos meridianos que vamos a trabajar. El primero se encuentra aquí en la corona, o en la corona, lo que le llamamos la corona de la cabeza. Ahí damos pequeños golpecitos, ya sea con 2 o 3 dedos. El siguiente se encuentra aquí iniciando la ceja, aquí pegado al ojo. Lo que tienes que tener en cuenta es que estés sobre el huesito que hay allí. Ese es como el indicador donde debes dar el golpe. El siguiente se encuentra aquí finalizando el ojo. Recuerda que no importa en qué hemisferio lo hagas, las dos cosas son paralelas, entonces podrías hacerlo a este lado o podrías hacerlo a este lado de tu rostro, no hay problema. Entonces, este sería el siguiente meridiano iniciando el ojo, luego finalizando el ojo hay otro allí, luego debajo del ojo, como te decía, sobre el hueso. Luego nos iríamos aquí entre la nariz y el labio superior, aquí en la mitad sería el siguiente, ahí estaría. El siguiente sería aquí entre el labio inferior y nuestro mentón, por ahí a nivel de la mitad, allí sería el siguiente. El siguiente que vamos a trabajar sería aquí en el pecho. Tú sabes que aquí está como una especie de hueco donde finaliza la clavícula. Ahí en ese hueco, en esa U, vas a bajar unas 3 4 centímetros aproximadamente y luego otros 3 o 4 hacia los lados, cualquiera de los dos lados, y vas a identificar una especie de huequitos que hay en los huesos y vas a darte golpes, cierras el puño y vas a darte golpes, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho, no importa, como te decía. Bien, y el meridiano final que vamos a trabajar se encuentra aquí debajo de la axila. Calcula más o menos unos 6 centímetros debajo de nuestra axila. Ahí está el siguiente punto que vamos a trabajar. Bien, una vez hemos identificado estos meridianos energéticos, vamos a crear una frase recordatoria. Y como te decía, la frase recordatoria, el fin es de decirle al sistema qué es lo que estamos tratando de disolver, qué es lo que estamos tratando de borrar, qué es lo que estamos tratando de liberar. Bien, esa frase preparatoria simplemente lo que hace es llamar el archivo, o llamar la creencia, o llamar la fobia, o llamar el miedo que estamos experimentando. Entonces comenzaríamos a dar golpes, en este caso comenzamos en la palma de la mano, y decimos lo siguiente: miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a que me digan que no, miedo a decir las palabras incorrectas, miedo a ponerme nervioso, miedo a que la persona no le guste lo que le diga, miedo a no estar tranquilo, miedo a, por ejemplo, experimentar sudor o algún tipo de reacción no muy agradable,
miedo a no saber qué responderle si me pregunta algo, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a que me digan que no, miedo a no sentirme seguro, miedo a fallar, miedo a que me rechacen, miedo a que me digan que no, miedo a sentirme mal en el proceso. Y a medida que haces estos ciclos completos, haces una respiración profunda y continúas. Y haces este ejercicio haciendo el ciclo completo a través de todos los meridianos. Calcúlale unas 7, 8 veces aproximadamente. No se te olvide respirar normalmente mientras lo haces, y cada vez que terminas un ciclo, respirar profundamente. En este punto quiero que hagas una cosa supremamente importante, y es que te conectes con el sentimiento, ya sea de miedo, ya sea de ansiedad, ya sea de fobia, o con la creencia. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que tú te propones, como te decía, para nuestro ejemplo, presentarle o hacerle la propuesta de negocio a un nuevo socio o a un nuevo inversionista. Tú sabes que cuando te vayas a parar frente a esta persona, lo más natural es que vayas a empezar a experimentar miedo al fracaso o miedo al rechazo. O por ejemplo, vas a realizar una llamada también de negocios, y en ese caso también podrías experimentar todo este miedo al rechazo o al fracaso. La manera más fácil de conectarte con el miedo o con el sentimiento es imaginarte en esa situación. Imaginarte que te estás sentando frente a la persona y vas a comenzar a darle vas a empezar a mostrarle el negocio, vas a empezar a mostrarle tu propuesta. Y entonces obviamente mentalmente te vas a imaginar, y eso va a hacer surgir esos sentimientos. En ese momento ya estás conectado con el miedo al fracaso, con el miedo al rechazo, y esa sería la forma más poderosa de realizar este método, ya que le dice al sistema exactamente, como te decía, qué es lo que estamos tratando de disolver. El paso final es, una vez has quitado el reverso psicológico, una vez has invocado el problema y te has conectado con él, el paso final sería empezar a reprogramar. Es decir, ya sabes lo que no quieres, ya sabes que no quieres experimentar el miedo al fracaso, ya sabes que no quieres experimentar el miedo al rechazo, ya sabes que no quieres seguir creyendo que si te vuelves rico te vas a corromper. Entonces, ¿qué hay al otro lado opuesto positivo? Y de esa manera lo que vamos a empezar es a reprogramar qué es lo que quieres a cambio de disolver ese bloqueo mental o emocional. Con ese fin lo que hacemos es crear precisamente una frase opuesta positiva a lo que queremos evitar. Por ejemplo, si estás experimentando miedo a fracasar, pues entonces dirías que tienes seguridad de tener éxito. O si estás experimentando, por ejemplo, el miedo a ser, digamos, a equivocarte, a decir las palabras inadecuadas, entonces dirías que vas a decir las palabras más adecuadas para la que la persona acepta. Lo que hacemos es crear un opuesto positivo a lo que ya no quieres experimentar, y vamos a empezar a programar nuevamente. Entonces lo que vamos a hacer es, empezamos a dar nuevamente golpes en los meridianos y decimos lo siguiente: aunque tengo este miedo al fracaso, decido sentirme completamente seguro de que voy a tener éxito. Aunque tengo este miedo al rechazo, me siento totalmente tranquilo, me siento totalmente sereno de que las cosas van a ir bien. Aunque tengo este miedo a cometer errores, decido que las palabras que diga sean las más adecuadas para que el inversor o la persona acepte mi propuesta de negocios. Aunque tengo estos, por ejemplo, estos sentimientos de inadecuación, me siento completamente digno de recibir, digamos, el premio, o de que me vaya bien en este negocio o en esta oportunidad. Aunque tengo este miedo a no saber qué decir, pues decido decir las palabras adecuadas de la manera adecuada, ¿sí? Y entonces, básicamente lo que haces es estos ciclos,
y comienzas nuevamente con la frase preparatoria: aunque tengo este miedo al fracaso, aunque tengo este miedo al rechazo, aunque tengo este miedo a hacer la llamada de negocios, aunque tengo estos sentimientos de inadecuación, decido o me siento o experimento, o lo que haces es cambiarlo por la frase por la frase opuesta positiva a lo que ya no quieres experimentar, ¿sí? De esa manera harías aproximadamente otros 8 o 9 ciclos. Recuerda continuar respirando mientras haces todo este proceso, y recuerda que finalizando cada ciclo hacer una respiración profunda. El éxito de este método, o es muy importante que tengas en cuenta que puedas hacerlo en un lugar totalmente aislado, donde no te sientas cohibido de hablar, donde no te sientas nervioso, donde no vayas a ser interrumpido. Realmente tienes que concentrarte completamente en lo que estás haciendo para que el método funcione. Una vez has hecho todo el método, el proceso final es que puedas nuevamente volverte a tu escalita. ¿Recuerdas la escala de 0 a 10? Donde 0 era no tengo emocionalidad ninguna, 10 es máxima emocionalidad. Y si por ejemplo habías comenzado en un 8, ahora evalúa en qué nivel está. Hay ocasiones en las cuales te vas a dar cuenta que la creencia o el bloqueo se van de manera inmediata una vez terminas el proceso. Hay ocasiones en las cuales tú terminas el proceso pero todavía estás experimentando esos sentimientos. Lo que te digo es espera, porque a veces pasan 1 o 2 horas o hasta un día o 2 días y de pronto vuelves a tratar de recordar esta creencia o de recordar esta fobia y sientes que ya se ha ido. O si la fobia es muy fuerte, o si el miedo es muy intenso, o si hay cosas emocionalmente muy intensas que ocurrieron por las cuales se ancló este bloqueo, es posible que tengas que hacer 1 o 2 sesiones o 3 sesiones antes de que esto empiece a disolverse. Lo importante es, como te he dicho en todos los videos, que lo practiques, que lo pongas en acción con el fin de que empieces a ver los resultados. No era mi intención en este video ponerme a explicarte absolutamente toda la teoría alrededor del EFT o del Emotional Freedom Techniques. Entonces, con este fin y con el fin de que puedas profundizar en este tema y puedas realizar los ejercicios de una mejor manera, he preparado o básicamente he conseguido para ti un manual básico de pasos a seguir o de esta receta básica con el fin de que lo sigas. Entonces, en la parte de abajo de este video vas a encontrar un icono de PDF desde el cual puedes descargar el manual básico de EFT en español con el fin de que puedas realizar los pasos, puedas aplicarlo a otras cosas, a otras creencias, a otras fobias, a otros sentimientos, y puedas empezar a disolver toda esta emocionalidad y toda esta cantidad de creencias limitantes, ¿ok? Para mí es un gusto haberte acompañado en este tercer día de este curso de cómo encontrar y eliminar bloqueos mentales y emocionales. Te habló Leonardo Mauricio Gómez y nos vemos en la próxima.